Hermanos, reciban un cariñoso saludo de su servidor. Vamos a terminar con la clase número 34 que se titula Una casa digna para Dios. Pero para comenzar vamos a hacer una breve oración para que sea el Señor el que nos dirija. Padre Santo y bueno, te damos gracias infinitas, porque Señor, tú nos has dado vida y vida en abundancia. Porque Señor, tú nos permites conocer los grandes misterios que estaban escondidos hasta que tú, Señor, te dignaste en poderlos exponer a tus hijos. Ahora, Señor, que se va a dar una lección más en esta mañana, te ruego, Señor, que tu palabra sea expuesta de una manera fiel y verdadera. Limpia nuestra mente y nuestro corazón y permite que tanto el que expone tu palabra como el que la escucha pueda recibir una enseñanza que sea útil para su vida. Te lo agradecemos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amados hermanos, la clase se titula Una casa digna para Dios. Durante las lecciones anteriores podríamos definirlas de la siguiente forma. En la primera lección que hablamos de esta parte del estudio que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 3 al 7, pudimos ver paso a paso cómo era la construcción del templo de Jerusalén, templo que fue encargado a Salomón, el rey Salomón, para su construcción. En ella se emplearon los mejores materiales, piedras labradas de cantera, se utilizaron oro, plata y maderas preciosas para poder hacer los acabados. Así que pudimos ver que también se empleó un gran número de personas para hacer esta construcción. Más de 30,000 personas durante 7 años estuvieron haciendo este templo, que realmente era algo majestuoso. Por fuera habíamos comentado que parece un monumento y por dentro es una obra de arte en toda la extensión, pero que habíamos visto que cada uno de los objetos que conforman el mobiliario de este templo tienen también un símbolo. Todo ello lo estudiamos en la primera clase. Durante la segunda clase que tuvimos sobre este mismo tema, pudimos ver cómo es la secuencia, cómo es la manera en que Dios a través de los años iba planeando la construcción de este templo. Así pudimos ver que desde el tiempo de Moisés, que fue el caudillo que liberó por mano de Dios a su pueblo de la esclavitud en Egipto, este líder tuvo un encuentro maravilloso, extraordinario con nuestro Dios en el desierto, a través de aquella visión que tuvo de la zarza ardiendo. Ahí pudimos corroborar cómo Dios es santo y ese lugar que él estaba pisando, por ser un lugar santo, él tenía que ir con sus pies descubiertos. Pero comienza ahí la cuenta regresiva, y después de que este pueblo llega a la tierra prometida, de que es conquistada la tierra prometida, comienza un tiempo de paz en el cual el rey David está terminando su reinado y comienza el reinado de su hijo Salomón, al cual se le encarga la construcción de este templo. Este templo tiene características importantes, como vimos en la segunda lección, y cada uno de los objetos del mobiliario tiene una simbología que son el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que es el modelo de lo que habría de venir más tarde a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda lección también pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo les dice a los sacerdotes del tiempo en el que él estaba ministrando, que podían destruir el templo, en 3 días, él lo volvería a reconstruir. Y haciendo la nota aclaratoria en la escritura que no se refería al templo que estaba hecho por manos humanas, sino que se refería a su cuerpo. Hasta ahí
pudimos ver que el templo de Dios es el cuerpo del Espíritu es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así también pudimos ver que hay evidencias de que el Espíritu mora en el hombre cuando vemos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo no lo podemos ver, pues es Espíritu, pero sí podemos ver la evidencia a través de sus frutos que habíamos comentado en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Hasta ahí habíamos concluido la clase anterior. Pero ahora vamos a tomar un aspecto muy importante. ¿Cómo es que opera el Espíritu Santo en el hombre? Para ello vamos a estudiar parte de la escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8 y vamos a estudiar una parte de este capítulo porque en ella nos enseña dos grandes grupos en el cual están los hombres que viven sin fe, sin Dios, que viven en el mundo, en el cual en este capítulo se describen como el hombre que vive en la carne. Y el otro gran grupo es de los hombres que viven en el Espíritu, personas que han sido rescatadas por su fe en Cristo Jesús para vivir para Dios. Así que vamos a comenzar a leer esta parte de la Escritura. Brevemente iremos comentando algunos aspectos de esta palabra porque ella nos va a poder hacer ver con más claridad cómo es el templo del Espíritu Santo cuando ha sido regenerado por nuestro poderoso Dios. Vamos a hacer una lectura bíblica que nos enseña el gran contraste que hay entre el hombre natural, el hombre que vive en la carne, y el hombre espiritual, el hombre que vive en el Espíritu. Porque si el hombre es templo del Espíritu Santo, hay una consecuencia, es decir, hay una nueva creación, como vamos a ver a continuación. Para ello vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 16. De tal forma que iremos comentando algunos versos que queremos resaltar para poder entender mejor ese contraste que habíamos mencionado. Dice así la Escritura y se titula este capítulo, Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta Escritura nos revela dos cosas. La primera, que solamente hay dos grupos. La segunda, unos viven conforme a la carne y los otros conforme al Espíritu. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida, aquí nos hace referencia al Espíritu de vida, que es lo mismo que el Espíritu Santo, que es lo mismo que el Espíritu de gracia. En fin, el Espíritu Santo recibe varios nombres y aquí lo está enunciando la Escritura como del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí también nos hace claro que es el que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Toda la Escritura tiene
una gran importancia, pero solamente voy a subrayar los últimos 2 versos de lo que acabamos de leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí la palabra que podríamos utilizar para poder ver con claridad este texto es la palabra rebeldía. Una persona rebelde es la que no se sujeta, la que está en contra de la autoridad, la que no tiene la capacidad para obedecer, la que no entiende las cosas de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es obvio que las personas que no creen en Dios no pueden agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11 nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que un requisito para que el Espíritu Santo more en el hombre es tener fe en Jesucristo, pues por medio de Él es que podremos tener acceso a que el Espíritu Santo more en el hombre. El verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya queda muy claro que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí dice el cuerpo está muerto. El cuerpo es la parte física, la parte mortal del hombre, esa parte que es corruptible, que está sujeta a las pasiones, que se mueve a través del instinto, a través de impulsos, y que estos realmente no tienen moral, pero el hombre se siente atraído hacia esto, y es cuando muchas veces y casi siempre incurre en pecado. Pero por eso dice aquí el versículo que acabamos de leer, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Una vez que el hombre ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, ha sido vivificado a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La semana pasada nuestro hermano Elías Coutinho nos mostraba lo que es la esclavitud del hombre a través de sus adicciones, y nos hablaba de 2 tipos de adicciones. Algunas que son por lo que se hace y otras por lo que se toman, drogas, etc. Y por la otra parte nos hablaba de adicciones que son por lo que hacemos, es decir, porque nuestros hábitos están sujetos a esa clase de esclavitud. Y podríamos haber hablado, ¿no?, de, por ejemplo, las redes sociales, y no recuerdo, pero habían varias cosas que nos explicaba el hermano Elías. Esto se puede ver en este versículo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Podemos ver claramente que el hombre en el cual habita el Espíritu Santo piensa en las cosas del Espíritu. Y en Gálatas 22 y 23, capítulo 5, nos hace referencia en el fruto del Espíritu. Quisiera nada más tocar 3 de estas, evidencias del Espíritu en el hombre para poder entender cómo opera el Espíritu Santo en el hombre. Amor. El amor es uno de las evidencias del Espíritu. Y dice, el amor es algo sobrenatural. En el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente. Pero el amor del Espíritu Santo nos invita a amar aún a nuestros enemigos. Cristo Jesús vino a morir por sus enemigos. Es un amor que sobrepasa aún nuestro entendimiento. Otra virtud es la fe. Una de las virtudes de la fe, que es creer en Cristo Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe, es que el hombre puede ver a Dios en su justa dimensión, puede reconocer sus atributos. Dios es todopoderoso. Si lo creemos, es que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Dios es omnisciente, todo lo sabe. El hombre no puede decir yo soy más inteligente que Dios. Dios es un Dios que no tiene límites, que es eterno, no tiene principio ni fin. Así que sus atributos son iguales en su dimensión, no sobresale ninguno de ellos. Y podemos decir que la fe también es orar a Dios con esa devoción, con esa fe, con esa confianza de que vamos a recibir de Él lo que nosotros más nos conviene. Otra virtud, podríamos decir, es el dominio propio, lo cual nos lleva a poder vencer el pecado que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Algo que en el hombre natural es imposible, simplemente porque con su falta de fe en Dios no lo va a lograr. Se necesita tener una fe para poder saber y creer que Dios va a ayudar al hombre para superar sus debilidades. Así que, hermanos, una casa digna para Dios, que es el título de esta lección, la vamos a concluir diciendo: no es el hombre el que dignifica la casa de Dios, sino Dios el que dignifica su casa. Cuando el hombre permite que Dios entre a su corazón a través de su Espíritu Santo, Él la santifica, Él la guarda, Él la protege. Y Él es el que lo guía para hacer las cosas para las cuales el hombre fue hecho, para glorificar a Dios. Así que cuando habla, cuando hace algún negocio, cuando habla con sus semejantes, lo hace con el temor de Dios, glorificando a Dios a través de cada una de sus acciones. Hasta los quehaceres domésticos, si los hacemos para glorificar a Dios, son algo extraordinario. Así que, hermanos, pues podríamos seguir explicando parte de este capítulo de Romanos 8, que es quizás uno, si no el más profundo de todos los capítulos teológicamente hablando que podemos encontrar en la Escritura. Ojalá que cada uno de mis hermanos pueda tomar un tiempo para estudiar esta Escritura, porque en ella podemos, como dice la palabra, encontrar la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde